Proverbios 4, del 1 al 4. Dice lo siguiente, dice, hijos, escuchen las enseñanzas de su padre, presten atención y adquieran entendimiento. Yo les doy buena enseñanza, no rechacen mis instrucciones. También yo fui hijo y tuve padre, era el hijo predilecto de mi madre. Mi padre me enseñaba y me decía, guarda mis razones en tu corazón, cumple mis mandamientos y vivirás. Tengamos un momento de oración. Gracias, Dios, te damos esta mañana por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra, Señor, como comunidad, Señor, como tu iglesia. Te pedimos que tú nos edifiques, Señor, que tu Espíritu Santo eh, pueda edificar nuestras vidas, pueda, Señor, tocar, Señor, las intenciones más profundas de nuestro corazón, Señor, y transformarlas mediante tu palabra, Señor. Creemos, Señor, en el poder de tu palabra, que tu palabra, Señor, nos da vida en las áreas que nosotros necesitamos, Señor, y queremos, Señor, que tú, Señor, puedas, Señor, traer esa vida, Señor, necesaria a nuestros corazones. Oramos para que tu guía, Señor, sea sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, para que mis palabras también, Señor, puedan, Señor, ser, Señor, de acuerdo a tu voluntad y a lo que tú tienes y a lo que tú tienes y lo que tú quieres, Señor, para tu iglesia. Oramos por todo esto a través de Jesús. Amén. Bien, bueno, antes de comenzar, comentarles que el pastor Vladimir, ¿no es cierto?, y el pastor Jan, junto a sus familias, están en un retiro, partieron el viernes, están en la granja junto a varios pastores de la iglesia presbiteriana, ¿ya? Así que, de hecho, lo compartimos en Instagram pidiéndole que tuvieran un tiempo de oración precisamente por sus vidas y para que sus vidas sean edificadas. Eh, es súper difícil, ¿no es cierto?, la labor pastoral, así que él no solamente cuenta, sino que debiese ser obligatorio para nosotros estar orando constantemente por nuestros pastores y por sus familias, por sus hijos, ¿no es cierto? Así que ya haciendo aviso de eso, por eso no está Vladimir hoy día acá. Hoy día vamos a entrar al segundo sermón de la serie de familia, ya titulada La familia, el progresismo y la Biblia, y vamos a hablar específicamente del tema de la educación, ¿ya? En el año 32, sí, el año 32, se escribe un libro que se llama Un mundo feliz, de Aldous Huxley, a lo mejor algunos lo han leído. Eh, Básicamente es un futuro distópico, ya en el 32 él escribe acerca del futuro, ¿no es cierto? Y cómo la sociedad se fue desarrollando, de hecho ya Dios, entre comillas, desaparece. Ford, ¿no es cierto?, el creador de esta línea ¿cómo se llama?, de fabricación continua, ¿no es cierto?, de los autos Ford, empieza a ser el dios de esta nueva sociedad un poco más, entre comillas, civilizada. Los humanos son creados precisamente a nivel, se fabrican, hay fábricas de humanos, ¿no es cierto?, en donde se fabrican óvulos y de aquí, y depende, ¿no es cierto?, de la clase social que quieran, les ponen más o menos, ¿no es cierto?, cantidad de ADN, etcétera, ¿ya? Lo que es interesante es que en la mitad del libro, más o menos, el protagonista se escapa, esto sucede en Londres, ¿ya? Se escapa de este Londres civilizado y se va a las afueras de Londres y descubre que hay, entre comillas, otras personas que son salvajes. Y lo interesante es que estos salvajes que vivían fuera de esta sociedad civilizada tenían creencias que eran una mezcla entre cristianismo y otras fuentes, ¿ya? Ahora, lo que me llamó mucho la atención es que ya acercándose al final del libro, uno de los, entre comillas, como directores a nivel europeo de esta sociedad, ¿no es cierto?, que era esta sociedad civilizada, le muestra a este hombre salvaje, le muestra un par de libros que le llamaban la atención y que él los tenía muy escondidos porque la sociedad no se los permitía precisamente tener este conocimiento. Uno de esos libros era precisamente la Biblia y el otro era La imitación de Cristo de Kempis, este místico de la Edad Media. Y lo interesante es que dicen, ¿no es cierto?, o nos dan a entender Huxley en el libro, es que la Biblia era precisamente para los salvajes, no era para la sociedad civilizada. Y ellos decían, de hecho, este director a nivel europeo, él dice en realidad la Biblia es pornografía en el día de hoy. Es muy extraño que hace ya, ¿cuántos? 32, 70, 90 años, 91 años, no, 80, sí, 91 años, se haya escrito, ¿no es cierto?, un futuro tan distópico, pero que no dicta mucho de la realidad que vivimos el día de hoy, ¿ya? Sobre todo acerca de cuál es el lugar de la Biblia precisamente en la sociedad.
Y como les decía, estamos en el segundo sermón de la serie de familia, y esta serie va a abarcar todo este mes de mayo. Y como bien lo decía el pastor Vladimir la semana pasada, la idea del progreso no es un tema ajeno a nosotros. ¿Ya? Todos queremos progresar, de hecho esto lo decía precisamente en su sermón, todos queremos progresar de una u otra manera. Sin embargo, cuando hablamos precisamente de progresismo, que esta idea que se ha instalado en la sociedad actual, vemos cómo este concepto, o más bien esta base ideológica, ha ido calando de manera profunda, no tan solo en la sociedad, sino que también en la familia, en nuestras propias familias, en nuestras propias mentes. Y progresismo se define de la siguiente forma. Es una tendencia política, social, que defiende la reforma y el avance continuo hacia una mayor igualdad y justicia social, que era precisamente lo que nos tocaba un poco el tema la semana pasada, que hablaba el pastor Vladimir. Ahora, lo que busca principalmente esta ideología es que la sociedad debe progresar hasta un nivel casi utópico, y buscando, ¿qué busca precisamente el progresismo? Busca la liberación del hombre en todos los aspectos, financiero, moral, sexual. El hombre en sí, ¿no es cierto? Y aparece esta idea y este concepto de que el hombre es un ser oprimido, que necesita ser liberado, y el sustento de esta libertad está del hombre en sí mismo, ¿ya? No hay nada que el hombre, ¿no es cierto?, lo pueda atar, y por lo tanto tiene que ser liberado de todas estas cosas. Michael Sandel, un filósofo y profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, él dice, es básicamente, ¿no es cierto?, el progresismo es el yo exento de cualquier carga. Ya por eso, ¿no es cierto?, aparece esta liberación moral, esta liberación sexual, esta liberación, ¿no es cierto?, de ideología, etcétera. Porque el hombre no tiene que sustentarse bajo ninguna carga, ¿no es cierto?, que ha arrastrado en el pasado. Ahora, lo que pareciese en cierta forma algo bueno, que este hombre, ¿no es cierto?, libre, puede transformarse precisamente en un engaño cuando se mezcla ciertas ideas que podríamos decir paganas con nuestro cristianismo. En palabras de Jesús, la libertad del hombre está en la verdad de Dios, ¿ya? No hay otra libertad en sí. Por lo cual no podemos desconocer que cualquier otra libertad que se nos plantee en cualquier ámbito de nuestra vida va a tentar y va a desplazar precisamente del centro de nuestras vidas a Dios mismo. En Juan 8:31 al 38 Jesús dice, entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, por lo tanto, la libertad que el hombre necesita siempre ha estado precisamente en la Biblia, ¿ya? Pero a medida que la sociedad avanza, pareciese que siempre el hombre quisiese algo más. Y en este segundo sermón nos vamos a enfocar precisamente en la educación. Y para comenzar, ¿no es cierto?, a hablar de educación, primero definamos qué es educación. Según la RAE, la educación es la crianza, es la enseñanza y la doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Y etimológicamente, ¿no es cierto?, hablando del origen de la palabra educación procede del latín educatio, o que significa crianza, o de educo, de entrenar, ¿ya? De entrenar a los niños. Bajo esta idea, y para hablar precisamente de educación y nuestra sociedad y lo que la Biblia nos dice, quiero tocar dos puntos y un tercer punto que es más que nada una reflexión final, ¿ya? Para motivarnos precisamente a hacer cambios en nuestra vida, para motivarnos a ver en qué área estamos fallando y cómo precisamente esto debiese ir cambiando. Vamos a hablar de responsabilidad, vamos a hablar de intencionalidad y vamos a hablar precisamente acerca de este sentido de trascendencia y algunas reflexiones finales en cuanto al tema. Cuando hablamos de responsabilidad, en más de un sermón lo hemos comentado y hemos hablado que precisamente la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, ¿no es cierto? Lo hemos dicho, ¿no es cierto? La Biblia es nuestra regla de fe y práctica como cristianos. Y de hecho esa es una de las razones que nosotros estudiemos la Biblia el día domingo. Si no, abriríamos cualquier otro libro y lo aprenderíamos, ¿no es cierto? Porque decimos en realidad la Biblia no es nuestra regla de fe y práctica, entonces por lo tanto nuestro libro de hoy día va a ser el libro del Mormón, poniendo un caso hipotético, ¿no es cierto? Y vamos a hablar acerca de eso. Pero no, nosotros el día domingo, ¿no es cierto?, nos juntamos a adorar a nuestro Dios y a recibir sus palabras que actúan como alimento sobre nuestras vidas. Por lo tanto, la Biblia, ¿no es cierto?, es precisamente nuestra regla de fe y práctica. En ella buscamos la guía para nuestras vidas, en ella buscamos la guía que necesitan nuestros hijos, que necesitan nuestras familias. Ahora, teniendo en cuenta esto,
es claro que hay enseñanzas que uno muchas veces desprende principios de la Biblia, sobre todo en los libros históricos. ¿Ya? Los libros históricos, cuando nos relatan nos relatan la historia de Israel, por ejemplo, Crónicas, Reyes o el libro de los Hechos, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, estos libros son más bien, ¿no es cierto?, nos relatan como nos relatan historias. ¿Nosotros qué desprendemos? Principios de esas historias, que actúan de acuerdo, ¿no es cierto?, a este gran panorama, a esta gran enseñanza y van acorde precisamente a lo profundo o a la idea central precisamente de la Biblia. Ahora, ese es por un lado, pero existen otros mandamientos que son sumamente explícitos. Por ejemplo, no robarás, no matarás. No podríamos negarnos, ¿no es cierto?, a decir, tenemos que buscarle un segundo sentido a esto o tenemos que buscarle una mayor profundidad teológica a mandamientos que son súper explícitos precisamente en la Biblia. ¿Ya? Y por lo tanto no tenemos cómo rebatirlos. Y estamos precisamente obligados a hacerlos. Y uno de ellos, y que es un hecho fuertemente claro, es que los padres son los responsables principales de la educación de los hijos. ¿Ya? La Biblia habla explícitamente de eso. No, ojo, que no es solamente proveer educación. Lo conversábamos con Nara mientras, creo que fue el día viernes, mientras yo le comentaba un poco la idea del sermón. Y decíamos, sí, en realidad uno muchas veces se queda tranquilo, con la conciencia tranquila de que está proveyendo precisamente la educación para el hijo. Porque además que la Constitución actual, ¿no es cierto?, entre comillas, respalda el hecho de que los niños tienen el derecho precisamente de ser educados. Entonces muchas veces calmamos nuestras conciencias, pensando que simplemente el hecho de proveerle educación, pagar un colegio, o a lo mejor si es un colegio gratuito, pagar las cuotas del curso que corresponden, etcétera. Pero sin embargo, la Biblia ese fue el redoble de tambores. Vamos. La Biblia nos dice que los padres son los responsables de la educación de los hijos. Acompáñame a Deuteronomio 6, 4 al 9, dice lo siguiente. Deuteronomio 6, 4 al 9, y se queda ahí porque gran parte vamos a estar conversando acerca de eso. Deuteronomio 6, 4 al 9, dice así, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, precisamente lo que leían los niños y de la forma en que Jesús resume la ley y los profetas. Versículo 6, estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. ¿Y qué dice el 7? Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes, las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Y este es el primer punto principal que debemos tener claro. Nosotros como padres somos los principales responsables de la educación de nuestros hijos. Uno podría decir, pero es que esta no es la educación, ¿no es cierto?, que ellos reciben en el colegio. Vamos a avanzar, ¿no es cierto? A medida que avancemos vamos a ir precisamente profundizando en el tema. Pero los padres son los responsables de la educación de sus hijos. ¿Ya? Dios, ¿no es cierto?, cuando Moisés le da estas leyes a Moisés, y Moisés se las repite al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, le dice, ustedes tienen que saber que el Señor es su Dios, es uno, ¿no es cierto?, que tienen que amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y estas palabras que te mando cumplir van a estar en tu corazón y se las tienes que repetir a tus hijos. ¿Cuándo? Cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, al acostarte, al levantarte, las vas a atar en tu mano, las vas a usar como señal, las pondrás en tus ojos, las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Ese es el principio, o podríamos decir, este es el primer punto importante a considerar, que los padres son precisamente responsables de la educación de sus hijos. El segundo punto a considerar, que tiene, entre comillas, un punto teológico que es profundo, pero que muchas veces se nos olvida, es que nuestros hijos son unos benditos pecadores. ¿Sí o no? Y a veces parece que son más pecadores, ¿no? Entonces eso muchas veces se nos olvida. Como nuestros hijos son pecadores, cuando nosotros vamos y le predicamos a alguien porque no conoce a Dios, ¿es por qué? Porque su vida vive una vida de pecado. ¿Y nosotros qué hacemos? Le predicamos el Evangelio. ¿Sí o no? ¿Le hablamos de quién? De Jesús, de Dios.
Entonces, por lo tanto, cuando nosotros decimos en realidad mis hijos son pecadores, y como la Biblia, ¿no es cierto?, lo declara y nuestra tradición, entre comillas, reformada también lo declara, que todos somos pecadores desde el vientre de nuestra madre, ¿qué necesitan nuestros hijos? Del Evangelio. Necesitan de Jesús. ¿Desde cuándo? Desde que nacen hasta ya cuando, ¿no es cierto?, ellos toman sus propias decisiones. Por lo cual es sumamente importante el hecho de que ellos necesitan del Evangelio. Hace un par de semanas cuando hablaba y tocaba el sermón de Éxodo 12:13, yo les comentaba la necesidad del Evangelio en distintas etapas de nuestra vida, desde que somos niños, jóvenes, etc. Y bajo este principio de que ellos son pecadores, es precisamente eso lo que necesitan. Necesitan precisamente aprender de Dios, necesitan del poder del Espíritu Santo en sus vidas, necesitan que sus vidas sean transformadas. John Bunyan, este predicador, ¿no es cierto?, y pastor en Inglaterra, que su clásico es El progreso del peregrino, él dice, si usted es la autoridad familiar, padre o madre, entonces debe considerar su llamado como tal. Sus hijos tienen almas y tienen que nacer de Dios. Al igual que usted o de otra manera, perecerán. Es fuerte lo que dice Bunyan, pero es la verdad. Si nuestros hijos son pecadores, necesitan el Evangelio. Llegará el punto en su vida en que ellos tomarán su propia decisión y mediante, ¿no es cierto?, el poder que actúa del Espíritu Santo en sus vidas, a lo mejor van a reconocer a Dios, o a lo mejor muchas veces se van a dar esta vuelta larga que ha sido Israel y después ya viejos van a volver a Dios. Pero nuestra responsabilidad es que ellos necesitan precisamente de Dios. Primero, porque nosotros como padres somos responsables de la educación de nuestros hijos, y segundo, porque nuestros hijos son precisamente pecadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una necesidad imperiosa en nuestros hogares y es que precisamente que la base de la educación de nuestros hijos esté sustentada en una forma de ver la vida que vaya acorde con la Biblia. En la serie de familia del año pasado hablamos precisamente acerca de lo que era una cosmovisión y lo importante de esto. Ya esta forma de ver la vida, ¿no es cierto? Creo que en algún momento yo les comenté, no me acuerdo si fue o un profesor en el seminario, él hablaba y le ponía o daba como ejemplo la forma de entender la cosmovisión, era precisamente cuando uno se ponía un lente distinto. ¿Ya? Yo creo que esa vez lo dije, yo sin lentes yo veo puras caras así como deformes, ¿ya? Hay más, no. Ahí los veo claro. Entonces, la cosmovisión es eso, la forma en que yo veo la vida. Si yo veo la vida así sin lentes, a lo mejor voy a cometer muchos errores, me voy a caer, voy a saludar a una persona que no es, no sé, etcétera. Pero cuando yo veo la vida de una forma correcta, veo la vida desde la perspectiva de una cosmovisión cristiana, mi vida, ¿no es cierto?, va a encontrar sentido. Va a encontrar realmente, ni siquiera va a encontrar sentido, sino que va a encontrar la verdadera forma de ver la vida. Porque la verdadera forma de ver la vida, de ver la realidad, es precisamente una cosmovisión cristiana. Es así como la cosmovisión cristiana nos da la forma correcta de entender la realidad. Lo que puede ser preocupante es que quizás pocos piensan que el cristianismo es una cosmovisión, que aporte principios fundamentales aplicables a la vida en totalidad. ¿Ya? El cristianismo nos da claridad y nos enseña la forma de ver la vida correcta en la sociedad en que estemos. ¿Ya? La palabra de Dios precisamente ya habla de sí mismo como la misma ayer, hoy y por los siglos, ¿no es cierto? Que es Jesucristo, la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, no importa en la época de vida que vivamos, la Biblia siempre nos va a dar el parámetro correcto de ver la vida. ¿Por qué? Porque el mundo fue creado por Dios, porque precisamente a Él le pertenece. ¿Ya? Hay una explicación en los libros de Nancy Pearcey, ¿no es cierto?, que usted puede encontrar, Verdad Total, El hallazgo de la verdad, ella habla mucho precisamente acerca de la cosmovisión y acerca de los sistemas de creencia en el mundo. Ahora, este debiese ser el primer filtro que tanto nosotros como nuestros hijos utilicen para entender la realidad del mundo actual. Ya esta visión que lo abarca todo, y hay esta visión precisamente en donde podemos entender el mundo actual. ¿En qué problema podemos caer acá? Podemos caer en un dualismo, donde pensemos que la Biblia es simplemente para el día domingo y el resto de la semana nuestros hijos pueden aprender lo que sea, sin pasarlo por el filtro de la Biblia o de una cosmovisión cristiana. No podemos desconocer que la opción actual de la sociedad es desplazar las creencias religiosas a lo privado.
Todos pueden tener la creencia que quieran, ¿sí o no? Nadie lo limita. Pero ¿dónde la tiene? De su casa hacia adentro. En lo público, ¿no es cierto? Entre comillas, cuando uno habla de religión, ¿no es cierto? Lo tratan de a lo mejor de retrógrado, o como decía Huxley, ¿no es cierto? De salvaje, etc. Por lo tanto, las enseñanzas públicas suelen imponer una separación estricta entre religión y educación. Esto quiere decir que nuestros hijos están expuestos la mayor parte de su niñez y juventud a un sistema que no va a fortalecer su cosmovisión cristiana. ¿Sí o no? No va a fortalecer la forma de ver la vida, salvo que se encuentre, entre comillas, en un colegio cristiano que quizás va a contribuir en cierta forma a su vida cristiana, pero no lo es todo. Aún así, ¿no es cierto?, esto no es seguro, pero tampoco es una garantía que ellos van a ser formados de manera sólida en una cosmovisión cristiana. Y en relación a esto mismo, en la conversación que teníamos con Nara en relación al tema, nos planteamos la siguiente fórmula matemática. Nosotros decíamos, ya, si nuestro hijo está inserto en un sistema de enseñanza donde el centro no es Dios, ¿ya? Cualquier enseñanza desde las áreas preescolares, ¿no es cierto?, hasta la enseñanza media, no tiene el centro a Dios. ¿Sí o no? Entonces nuestro hijo está inserto en este sistema, donde el centro no es Dios. Sacábamos la cuenta que aproximadamente son 14.000 y algo horas que nuestros hijos van a consumir, algo que no tiene el centro a Dios, desde kinder hasta cuarto medio, aprox. Ahora eso, nosotros decíamos, chuta, en realidad pareciesen a lo mejor hartas, pareciesen pocas, ¿no es cierto? Depende del sentido del tiempo que tengamos, pero eso lo comparábamos nosotros con lo que invertimos nosotros a lo mejor, como padres. Hágase la pregunta a usted. Si mi hijo está 14.000 horas, ¿no es cierto?, siendo bombardeado y siendo, ¿no es cierto?, enseñado de cualquier materia que no tenga el centro a Dios, ¿cuánto yo, ¿no es cierto?, estoy tratando de llevar esa materia para pasarlo por el filtro de una cosmovisión cristiana, para pasarlo por la Biblia y decir en realidad, ¿no es cierto?, esta es la forma correcta de ver la vida? Entonces decíamos, ya, supongamos que como padre hemos sido súper deficientes y no le hablamos nada. Entonces tenemos esta falsa seguridad de que nuestros hijos están participando hoy día en la escuela dominical. Ya, nosotros decíamos ya la escuela dominical y sumémosle un par de actividades más. Están en el campamento, un par de actividades presbiteriales, al igual que los intermedios y los jóvenes, más las actividades locales, etc. Y llegábamos a la conclusión que no es ni siquiera el 1% de lo que nuestros hijos, ¿no es cierto?, están siendo contrarrestados de lo que se les está enseñando, lo que nosotros contrarrestamos precisamente frente a lo que la palabra de Dios les manda. Es preocupante, ¿no? Entonces, y finalmente nos dimos cuenta que no llega, no sé, como les decía, ni siquiera el 1% de lo que están recibiendo por fuera. Y obviamente estos 14.000 horas crecen de manera gigantadas cuando hablamos de redes sociales, cuando hablamos de libros, de películas, etcétera, que querámoslo o no, forman también la cultura en la que vivimos. Porque no solamente la educación en el colegio o la educación, entre comillas, formal, va a contribuir a la forma en que el niño o que el joven desarrolla su línea de pensamiento o su pensamiento, ¿no es cierto?, sino que todas las otras cosas que está recibiendo también van a contribuir a que su vida vaya siendo formada. Entonces, por lo tanto, el número es aún más preocupante. Porque ya de las 12 horas, a lo mejor todas las otras 12 horas del día, nuestro hijo está siendo bombardeado mediante el colegio, mediante las enseñanzas, mediante las redes sociales, mediante la música, mediante el cine, las películas, los libros, que van precisamente construyendo la sociedad en la cual vivimos. Si estos cambios que hoy día estamos viviendo no son de ahora. Ya en el 87 vamos a ver un profesor de Harvard, creo que es, un filósofo estadounidense, ya en el 87 él hablaba de esto, de lo que estamos viendo hoy. Carl Truman, precisamente en su libro acerca del ego y el yo moderno, si es que no me equivoco, él habla precisamente
acerca de cómo, ¿no es cierto?, la sociedad fue cambiando desde los lobbies que aparecieron en los años 60 y 70 para llegar a lo que estamos viviendo hoy día. Entonces nuestros hijos están siendo bombardeados y nosotros estamos perdiendo la bendición de ser bendición para nuestros hijos, pero también estamos perdiendo la responsabilidad que nos corresponde a nosotros como padres, bajo este primer principio, de que nosotros como padres somos responsables de la educación de nuestros hijos. Nuestra responsabilidad como padres es primordial y muchas veces existe una falsa seguridad por la labor de la iglesia o inclusive porque nuestros hijos comparten la sala con algún profesor, entre comillas, cristiano. Entonces, como que descansamos en eso. Como que nos sentimos seguros con ¿cuántos son? Cuando predica el Vladi es 1 hora. Yo, 40 minutos aprox. Ya 1 hora, 40 minutos. Que nuestros hijos reciben de la Biblia. Sentimos esa falsa seguridad. Nancy Pearson, precisamente en su libro El hallazgo de la verdad, citando a Alan Bloom, un filósofo estadounidense, dice lo siguiente: a medida que la Biblia pierde influencia, Occidente va perdiendo la noción de toda la verdad unificada. La idea misma de un libro completo va desapareciendo y con ella la idea de una verdad total, que es fruto del relativismo, en donde, ¿no es cierto?, el relativismo hoy día dice que en realidad no hay una verdad total, sino que hay muchas verdades. Entonces, con la idea y esta desaparición de la Biblia en Occidente, la idea de una verdad total va desapareciendo. Los padres envían a sus hijos a estudiar para que aprendan conocimientos especializados y puedan conseguir empleo, pero han perdido el ideal de llegar a ser personas íntegras que viven una visión integrada de la vida. En contra de lo que comúnmente se piensa, sin el libro se pierde incluso la idea de totalidad. Ya tenemos claro, ¿no es cierto?, estos principios. Somos responsables de la educación de nuestros hijos son pecadores, necesitan del Evangelio y por lo tanto nuestra vida necesita que todo lo que nuestros hijos están recibiendo pase precisamente por el filtro, entre comillas, de una cosmovisión cristiana. Volvamos a leer Deuteronomio. Hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando a cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tus casas y en tu puerta. Vuelvo a citar nuevamente a Bloom, ¿no es cierto?, este filósofo estadounidense. Bloom se lamentaba que a medida que avanzaba la educación pública agresivamente secular, los integrantes de la familia norteamericana habían abandonado la costumbre de leer la Biblia juntos, lo cual alejaba a las nuevas generaciones del magnífico canon de libros que habían sido el principal adhesivo de la civilización occidental. Teniendo en cuenta el primer punto acerca de la responsabilidad de los padres de la educación de sus hijos, este segundo punto se enfoca en que debe haber en nuestras vidas y en estar asumiendo esta responsabilidad que tenemos, debe haber intencionalidad en nuestro rol de padres. Deuteronomio, ¿no es cierto?, que leíamos recién, dice: y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa. El punto anterior conversábamos acerca de cómo la Biblia es la verdad total y cómo ella encontramos una forma de ver la realidad de la vida. Y específicamente la sociedad en que vivimos, es interesante porque Moisés, cuando se expresa al pueblo de Israel, esto es antes de que entren a la tierra prometida, se preocupa de describir situaciones totalmente comunes. Moisés nos dice: les van a repetir estas palabras y van a tener que hacer un culto, sacrificar, ¿no es cierto?, un animal, hacer un altar en sus casas. No. ¿Qué dice? Esto es lo que yo les estoy enseñando, tengan esta enseñanza en su corazón, pero repítanselas a sus hijos. ¿Cuándo? Cuando estén en casa, cuando vayan camino con ellos, cuando se acuesten, cuando se levanten. ¿Hay que preparar mucho esa instancia? Dígame usted, ¿hay que preparar mucho esa instancia? No. ¿Por qué? Porque forman parte de nuestra vida cotidiana. Y lo que Moisés le está diciendo al pueblo y lo que la palabra de Dios nos dice es que nuestra responsabilidad con nuestros hijos tiene que ver, ¿no es cierto?, también con nuestra vida cotidiana, con repetirle las palabras de Dios en nuestra vida cotidiana, con precisamente, ¿no es cierto?, ayudarles a entender la realidad mediante la Biblia.
contrarrestar la enseñanza que ellos están recibiendo a través de todo lo que yo les comentaba, para que ellos, ¿no es cierto?, precisamente puedan construir su vida en base a la palabra de Dios. Y esto era sumamente importante. El pueblo de Israel había estado cautivo 400 años, como lo hemos estado viendo precisamente en el libro de Éxodo. Habían estado 400 años bajo una cosmovisión pagana, ¿no es cierto?, donde había una cosmogonía, una forma de ver la creación del mundo totalmente distinta, donde había un panteón muy grande de dioses. Por lo tanto, su forma de ver la realidad tenía que ser moldeada. Y es la forma en que Dios utiliza a Moisés para precisamente Dios revelarle la ley a Moisés, revelarle precisamente el Pentateuco y plantar precisamente esta idea del Dios que es uno y creó el mundo, es Señor soberano, y le pide que esta idea de este Dios único pueda precisamente ser repetida a los hijos y repetidas, ¿no es cierto?, y hablarlas cuando estén en la casa, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. Qué importante es el hecho de que nosotros tomemos responsabilidad, tomar la responsabilidad que nos corresponde, porque no solo será de bendición para la vida de nuestros hijos, para nuestra familia, sino en realidad para toda la nación. Lo que Dios estaba haciendo mediante elegir a Moisés, mediante, ¿no es cierto?, entregarle las tablas de la ley, entregarle el Pentateuco, era construir una sociedad, era construir una nación que tuvieran como centro o que lo tuvieran a él precisamente como centro. Como yo les decía hace un rato, los cambios sociales no son de la noche a la mañana. Una sociedad secularizada es el fruto de hombres que alguna vez fueron jóvenes y jóvenes que alguna vez fueron niños y que sus mentes fueron cautivadas, ¿no es cierto?, por el humanismo, por el secularismo, por el relativismo. Los cuales precisamente en su niñez, en su juventud, no recibieron las enseñanzas correctas. Creo que esta semana salió la encuesta Ipsos, ¿no es cierto?, precisamente acerca de las creencias religiosas en Chile. Y el artículo decía, al analizar los resultados de Chile por edad, se observa que la identificación con la religión cristiana precisamente sube un 68% entre las personas mayores a 50 años, pero cae 49% entre los menores a 35 años, existiendo una brecha de casi 20 puntos porcentuales. Esta tendencia se invierte cuando se aprecian los resultados de aquellos que se declaran sin religión, y aquí hay un mayor porcentaje de jóvenes, 33%, por sobre los mayores de 50 años. Nuestra sociedad está siendo, ¿no es cierto?, secularizada, y es el fruto, ¿no es cierto?, no de hoy día, ni de ayer, ni de la semana pasada, sino que esto viene hace mucho tiempo atrás. Entonces me hice un par de preguntas. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos? ¿Qué estamos plantando en el corazón de nuestros hijos? ¿Qué visión le estamos dando de la vida de la sociedad a nuestros hijos? Ken Ham, presidente y director ejecutivo de Respuestas en Génesis, no es solo un problema de educación, es un problema de verdad de la educación bíblica en el hogar. Ya no puede depender de la escuela dominical y del ministerio juvenil, de su iglesia, para educar a sus hijos en las cosas de Dios. Realmente esta responsabilidad no les corresponde, son trabajo y responsabilidad suya, mía. Tiene que dar un paso al frente y realmente hacerse cargo. ¿Qué hacemos entonces con el sistema educacional? El sistema escolar no puede ser cambiado. El Mineduc dicta las pautas, ¿no es cierto?, de materias que tienen que ser tratadas y no puede ser cambiado. John Piper, hablando precisamente acerca de las decisiones educativas, dice: los padres tomarán decisiones educativas que fortalezcan el verdadero entendimiento de Dios del niño, el verdadero entendimiento de la naturaleza humana, la masculinidad, la feminidad, la historia, la iglesia, el mundo, física y socialmente, con las habilidades necesarias para aprender una habilidad útil y vocación. En otras palabras, es responsabilidad de los padres, no primero de la iglesia, no primero del gobierno, moldear la cosmovisión de un niño de acuerdo con la verdad saturada de la Biblia, que exalta a Cristo y es centrada en Dios. Otra cita, José Mercado, pastor de la Iglesia Gracia Soberana en Estados Unidos: sin importar si estás de acuerdo con esta filosofía, hablando del progresismo, si le entregas al Estado la capacidad de decidir qué aprenderán tus hijos hoy, ¿cómo vas a protegerlo mañana de que le enseñen algo que no deseas para ellos? No podemos. Porque el sistema educacional no se puede cambiar. Y tenemos que estar dispuestos a que nuestros hijos reciban todo. Y como nosotros decimos con Nara, ¿no es cierto?, cuando lleguen a la casa, despiojarlos, ¿no es cierto?, de todas las enseñanzas que han recibido. Y aquí existen varias alternativas que quizás debemos comenzar a explorar. Primero, mientras más complejo se vuelve el mundo, quizás es el tiempo de asociarnos como familias,
por el bien de nuestros hijos. Hay una responsabilidad comunitaria en donde perfectamente podemos contribuir con nuestros dones y talentos para entregar el conocimiento y habilidades que otros padres no pueden entregar. Y ojo que aquí es importante, porque no hay padres perfectos. La Biblia, ¿qué declara? Que Dios es nuestro único Padre perfecto. Todos los demás, cada uno de nosotros somos imperfectos, no tenemos el conocimiento necesario, nos hacen mucha falta muchas cosas, pero perfectamente podemos asociarnos como padres para contribuir precisamente al crecimiento cristiano de nuestros hijos. El homeschool, la educación en casa, también es una buena alternativa a considerar, básicamente porque pone a Dios en el mismo centro y es el fundamento, o sea, pone a Dios en el mismo centro y fundamento de la educación. Los planes de estudio que da el Mineduc pueden ser acomodados desde una perspectiva cristiana, ¿ya? Porque uno tiene que cumplir ciertas materias, pero no está, entre comillas, obligado a dictarla de la forma, ¿no es cierto?, que un profesor lo haría en el aula de clases. Y acomodar estas materias desde una perspectiva cristiana, o sea, bajo una cosmovisión cristiana. Hoy existe una infinidad de materiales, de podcasts, de grupos, de libros, que hablan precisamente y que apoyan la opción de que padres eduquen en el hogar a sus hijos. En Chile es válido educar a los hijos en el hogar, ¿ya? No es una cuestión no válida. De hecho, el Mineduc te pasa los libros, tienes que inscribir a tu hijo en la regional, creo que se llama, para que dé exámenes libres una vez al año. Nosotros tuvimos 2 años con Elías, nos fueron por razones, ¿no es cierto?, de creencias, sino fue más que nada por bullying que sufrió mi hijo, ¿no es cierto?, cuando chico. Estuvimos 2 años haciendo homeschool y la NARA era la más maravillosa porque en septiembre empezaban las vacaciones de verano. ¿Sí o no? Porque en octubre daba sus exámenes libres y partían en abril las clases. Entonces, abril, octubre, y uno repasaba todo el material, o sea, todo el currículum necesario que te da el Mineduc. Scott y Kimber Allen, papás que practican el homeschool, dicen: desarrollamos una cosmovisión bíblica que comenzó dando respuestas bíblicas a las preguntas más fundamentales de la vida. ¿Qué es en última instancia lo real? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la bondad? ¿Quiénes somos? ¿Cómo debemos relacionarnos con los demás y con la creación? ¿Por qué existe el mal? ¿Cómo hemos de responder a él? ¿Qué hay después de la muerte? En resumen, nos preparamos para pensar bíblicamente sobre estas cosas. ¿Ah? Y en este punto, ¿no es cierto?, siguen los desafíos para nuestra vida, porque son preguntas totalmente válidas que pueden tener nuestros hijos. La pregunta o la inquietante o lo inquietante en nuestras vidas es de dónde están sacando precisamente nuestros hijos las respuestas para todas sus inquietudes y para todas las preguntas existenciales que puedan tener. Me quedo en este punto con la reflexión, ¿no es cierto?, de este viejo John Piper, cuando le preguntan en un programa radial acerca de cuál era su opción mejor, si la escuela pública, si la privada, si la escuela en línea, si la escuela en el hogar, etc. Él dice: en realidad no hay garantías ni positivas ni negativas de que nuestros hijos sean poderosos en el Señor si los educamos en casa. No hay garantías de eso y no sabremos que se conviertan en cristianos nominales comprometidos si van a una escuela pública. No hay garantía de eso. Podemos perderlos o ganarlos de cualquier manera. Dios decide en última instancia qué es lo que va a pasar con nuestros hijos. Así que oramos fervientemente, desesperadamente, y luego hacemos lo mejor que podamos con su educación. El tema es que hagamos algo, ¿ya? No, ¿no es cierto?, que dejemos a la deriva o no que sintamos esta falsa seguridad de que nuestro hijo o está en un colegio cristiano o estamos haciendo educación en casa o nos sentimos seguros con la hora o con el 1% de las 14.000 horas, ¿no es cierto?, que nuestros hijos reciben educación en la iglesia o en los distintos grupos de acuerdo a su edad. Para terminar, Salmo 78, 1 al 7. Pueblo mío, escucha mis enseñanzas, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y diré proverbios. Hablaré de los misterios de tiempos pasados, de cosas que ya hemos oído y que conocemos, porque nuestros padres nos la contaron. No las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza, por su poder y por sus hechos portentosos. El Señor estableció su ley para Jacob, le entregó sus señales a Israel y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran para que las conociera la generación futura, los hijos que nos habrían de nacer, y ellos a su vez se las contaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su confianza
y no se olvidaran de sus grandes hechos para que obedecieran sus mandamientos. Qué tremendo es el Salmo 78. Es más largo, léalo en su casa. Pero qué tremendo y qué necesidad hay que nuestros hijos sean instruidos en la palabra de Dios, que nuestros hijos tengan una forma de ver cristiana de la vida, porque eso va a tener que influir de manera positiva en nuestros nietos, en nuestros bisnietos y de ahí en generaciones posteriores. Si nosotros no le contamos a nuestros hijos lo maravilloso que es Dios, otros le contarán cualquier cosa. Palabras finales, Sproul. No existe la educación neutral. Cada educación, cada plan de estudio tiene un punto de vista. Este punto de vista tiene a Dios en cuenta o no lo tiene. Por eso Jesús era súper claro cuando le dice, el que no está conmigo está contra mí. Entonces cualquier cosa que deje fuera a Jesús, cualquier cosa que deje fuera a Dios, va a quitarle precisamente la gloria a Él. Enseñar a los niños sobre la vida y el mundo en el que viven sin hacer referencia a Dios es hacer una declaración sobre Él. Es una proclamación. El mensaje es que no hay Dios, o precisamente Dios es irrelevante. De cualquier modo, el mensaje es el mismo. No hay Dios, un Dios irrelevante equivale a no hay un Dios en absoluto. Si Dios es Dios, entonces debe ser relevante para toda la creación, para toda la vida de nuestros hijos, para todas las inquietudes filosóficas, para todas las inquietudes existenciales. Dios es la respuesta que nuestros hijos necesitan. Frente a la secularización de la sociedad, hay mayor trabajo en el hogar en cuanto a reforzar los ideales cristianos y velar porque esa educación pueda tener como centro a Dios. Segundo, el centro de la enseñanza a nuestros hijos debe ser Cristo y la razón principal debe ser la gloria de Dios. Cualquier otro fin estará restándole el centro a Dios de sus pequeñas vidas. Me quedo, ¿no es cierto?, para reflexionar y para terminar con el Salmo 78:4. No las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder y por sus hechos portentosos. Preocupémonos, porque si nosotros no le estamos contando de lo maravilloso que es nuestro Dios, alguien más le va a contar de otro Dios. Alguien más le va a contar precisamente lo que ellos están necesitando cuando son pequeños. No las mantendremos ocultas a nuestros hijos. No las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder y por sus hechos portentosos. Tengamos un tiempo de oración.